¿Te ves esto? Ok, entonces, listo. ¿Qué tipo de derivados plasmáticos usamos? Principalmente los factores de coagulación, ¿de acuerdo? Factores de coagulación diversos y también el plasma, ¿no? Plasma que viene la albúmina, principalmente. ¿Ya? Vamos a ver uno de ellos. Bueno, acá tenemos una división. Ya todos sabemos nosotros los principales componentes del plasma sanguíneo. Tenemos, por ejemplo, sales, glucosa, vitaminas, hormonas. También sabemos que por cada 100 mililitros de sangre tenemos una correspondencia de plasma. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? También lo sabemos, ¿verdad? El suero es igual a plasma menos el fluidigógeno. Vemos aquí algunos plasma. ¿Para qué usamos plasma fresco congelado? ¿Cuánto extraemos nosotros de plasma? En promedio tenemos entre 180 a 270 mililitros de plasma. Puede ser más. ¿Qué significaría si tuviera bastante plasma? Que el hematocrito de donante ha sido bajo, ¿verdad? No es conveniente. ¿Qué tenemos nosotros en el plasma? Los factores de coagulación. Todos. Para 8, para hemofilia, factor 5, 2, ferinógeno, proteínas también. Ahora, la conservación del plasma, si lo conservamos a menos 30 grados centígrados, nos puede durar un año. Si lo conservamos a menos grados centígrados, también nos puede dar un tanto más, ¿no? Algunas veces podemos conservar hasta 5 o 6 años si lo podemos conservar a menos 70 grados centígrados. Ahora, en otros países, por ejemplo, no usan plasma, ¿no? Sino industrializan los factores de coagulación. Sacan factor por factor. Bueno, nosotros todavía no tenemos esa tecnología. Por lo tanto, seguimos en la mayoría de los casos usando plasma para la eficiencia de algún factor de coagulación. Ahora, también el otro componente sería el crioprecipitado. ¿En qué situaciones piden crioprecipitados? En hemorragias asociadas a déficit de factores, principalmente, ¿qué tipo de factores podemos nosotros encontrar en los crioprecipitados? ¿Recuerdas? 8. ¿Qué más? Otro más. Fibrinógeno. 8 y fibrinógeno son los principales, pero a veces no sé si han escuchado la enfermedad de von Willebrand en hematología. ¿Sí? También tiene este factor. ¿Recuerdan qué es cómo es que se presenta von Willebrand? ¿Qué es esa enfermedad? En hematología no lo sé. Dentro de los procesos de hemostasia, la formación del coágulo, conocemos los factores, 1, 2, 3, hasta el 13, ¿verdad? Pero el factor de von Willebrand, ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo es que aparece? ¿Recuerdas un poquito? Nosotros, cuando ocurre un corte a nivel del vaso sanguíneo, las proteínas que están alrededor del subendotelio, principalmente colágeno, se expone a la sangre, ¿verdad? Porque se lesiona el vaso sanguíneo. ¿Se entiende, verdad? El colágeno está en el subendotelio. Se corta el vaso sanguíneo y para que empiece a activarse los factores de coagulación, primero ocurre la agregación plaquetaria, ¿verdad? Pero para que las plaquetas se peguen al vaso lesionado, ¿qué necesita? Von Willebrand, que es una proteína que lo que va a hacer es unir a las glicoproteínas que se encuentran en las plaquetas. ¿Hay una cantidad de glicoproteínas de acuerdo en la hematología? ¿Von Willebrand? El factor de von Willebrand es una proteína que se encuentra en el subendotelio. Vamos a ver, algo así.
Eso se ve en hematología, pero no sé si recordarán. Muy bien. Tenemos esto de acá. Ya, bien, tenemos el vaso sanguíneo acá. ¿No? Estas son las células endoteliales, ¿de acuerdo? Acá está el subendotelio, que tiene colágeno. Y aquí hay una proteína que se llama, esta de acá es el factor von Willebrand. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes un corte acá? Empiezan primero las plaquetas a activarse, ¿sí? Se empiezan a agregar, pero no solamente interesa que las plaquetas se agreguen entre ellas, sino que las plaquetas formen un trombo aquí en la lesión, ¿verdad? ¿Vasoconstricción, profesor? Aparte de la, claro, aquí vasoconstricción y todo, pero las plaquetas que están acá se empiezan a agregar, ¿sí? Porque cada uno empieza a liberar ADP, digamos, y la empieza de agregación, pero no interesa que solamente se agreguen, sino que se acumulen acá en la lesión, formando el trombo primario. Pero ¿quién hace esto? Este factor. Este factor une el colágeno, que está acá, con las proteínas que se encuentran en la membrana de las plaquetas. En las plaquetas hay proteínas, ¿no? Por ejemplo, el 1B, el 3A, son glicoproteínas. Entonces, este von Willebrand es como un gancho que hace que esto se pegue acá en el vaso sanguíneo. Y una vez que se forma la hemostasia primaria, dicen eso, ¿verdad? El trombo hemostásico, de ahí viene la formación de la fibrina posteriormente. Entonces, si esto no hubiera, si no hubiera este factor, ¿qué pasaría? No se podría recuperar el vaso sanguíneo, pero las plaquetas están agregadas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que todo este agregado de plaquetas ya está formado el trombo hemostásico primario, va a seguir avanzando, ¿verdad? ¿Y dónde se acumularía? Ustedes saben que los vasos sanguíneos se van volviendo más pequeños hasta llegar a capilares, ¿sí? Y va a llegar un momento en que todo este trombo va a quedar atrapado ahí en el vaso sanguíneo más pequeño, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a generar? Trombosis, ¿sí? Trombosis. Entonces, en esas situaciones tipo trombótica, ¿qué se le pondría? Crioprecipitados, ¿de acuerdo? Ahora, en el comercio venden frasquitos de factor de von Willebrand, pero digamos es caro, no es tan barato. Por lo tanto, ¿qué es más barato? El crioprecipitado. ¿Sí? Entonces, no solamente te da 8, no solamente te da fibrinógeno, sino también te puede dar el von Willebrand. A veces uno en el laboratorio hace estudios de recuento de plaquetas en cantidad, o sea, recuentas plaquetas, pero en otros laboratorios hacen estudios de función plaquetaria. O sea, no solamente interesa la cantidad, sino también la función. Si la cantidad, digamos, es manejable y en la prueba de función está correcta, ¿qué vas a pensar? Deficiencia de factor de von Willebrand, ¿verdad? Y eso también se mide en el laboratorio. Un poco de hematología. Entonces, en hemorragias asociadas a déficit de los factores que contiene, siempre que no estén disponibles concentrados de los factores específicos. Lo ideal, como les digo, en Europa funciona, en Estados Unidos también. ¿Ya? Te venden ya los frasquitos de cada factor. Pero acá en el Perú, lamentablemente, no es así, ¿no? Dependemos de este tipo de componentes.
Ahora, dentro de la práctica, la solicitud más frecuente es la hipofibrinogenemia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor de fibrinógeno que tenemos normalmente en sangre? ¿Recuerdan? De fibrinógeno. Esa también es hematología, ¿no? El fibrinógeno tiene que estar entre 200 y 400 miligramos por decilitro. A menos de 200 ya estamos hablando de hipofibrinogenia. Entonces hay que pedirle y colocarle crioprecipitados. Algunas consideraciones técnicas, como esto se obtiene de... ¿Cómo se obtiene un crioprecipitado primero? Es a través de un plasma fresco congelado. Ese plasma se saca y se congela inmediatamente. Pero si yo quiero obtener los crioprecipitados, el mismo nombre lo dice, ¿no? Precipitado. Ese plasma que está congelado lo tengo que descongelar. Pero no lo descongelo a 37 grados centígrados, sino lo descongelo a una temperatura fría, en este caso entre 2 a 6 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y de ahí, una vez que lo saque, lo tengo que usar dentro de las 6 horas, ¿ya? De pasar las 6 horas ya no puedo usar el crioprecipitado en un paciente porque estamos hablando de proteínas termolábiles, ¿ok? Entonces, usualmente lo que hacemos nosotros es cuando piden crioprecipitados, es descongelarlo al momento en que solicitan los crioprecipitados. Ahora, como el principal tratamiento es la hipofibrogenemia, o sea, la disminución de fibrinógeno, a menos de... Normalmente no te piden a menos de 200, te piden casi siempre a menos de 100 miligramos por decilitro porque el paciente ya está en riesgo de sangrar, ¿verdad? O sea, poco fibrinógeno no te va a formar la red de fibrina. Entonces, se coloca cada una de esas bolsitas que tiene promedio 20 mililitros, se calcula por cada 10 kilos de peso de paciente. El promedio de peso de un paciente acá en el Perú, la mayoría pesamos entre 50 y 60 kilos. Ese es el promedio. Por lo tanto, ¿cuántos crioprecipitados debemos ponerle por paciente? Aproximadamente 6 crioprecipitados, ¿ya? Con esa cantidad de crioprecipitados, si pesa 100 kilos el paciente, no le vas a poner 6, sino le vas a poner 10, ¿ya? 10. Entonces, con esa cantidad, de acuerdo al peso que tiene el paciente, la idea es que con esa cantidad de pool debemos pasar los 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces quiere decir que el punto de corte para considerar a un paciente como factor de riesgo a sangrar, en el caso de fibrinógeno, es 100 miligramos por decilitro. Si tienes 50, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces es la fracción plasmática que precipita de congelar a 4 grados centígrados el plasma fresco congelado. Entonces el volumen que contiene esa bolsita está más o menos 20 mililitros de plasma. Entonces tenemos fibrinógeno, 13, 8 y von Willebrand principalmente, ¿no? Ahora, cuando uno hace control de calidad de los crioprecipitados, para considerar un crioprecipitado de calidad, se mide el factor 8 y el fibrinógeno. Entonces, esa bolsita de 20 mililitros debe contener, como mínimo, de factor 8, 80 unidades internacionales, ¿ya? O sea, en 20 mililitros debe haber 80 unidades internacionales de factor 8. Y como mínimo de fibrinógeno debe tener 150 miligramos. Esos son los puntos de corte para cuando uno hace la evaluación del control de calidad de los crioprecipitados. Bueno, acá está el procedimiento de cómo nosotros obtenemos los crioprecipitados. Por ejemplo, ¿no? Viene el donante,
partir de la sangre total nosotros obtenemos el plasma. Este plasma lo congelamos, lo podemos, si tenemos hielo seco, lo podemos congelar inmediatamente, ¿se entiende? O sea, tú obtienes, divides, o sea, centrifugas, fraccionas, tienes el plasma y si algunos utilizan esto de acá, hielo seco con alcohol, y lo pones inmediatamente y a los 30 minutos eso ya está congelado. Una vez que está congelado, lo tienes que descongelar. Si no tienes hielo seco, porque digamos tienen que comprar en el hospital hielo seco, pues a veces no lo compran, ¿no? Solamente lo que vas a hacer es poner ese plasma fresco en un congelador de menos 60 grados centígrados. Te va a demorar un poquito más, unos 40, 50, hasta una hora. Igualito, se congela y de ahí lo descongelas. Ya una vez que está congelado, puedes esperar el tiempo que sea necesario, ¿no? La cosa es que esté congelado. Entonces, una vez que está congelado, lo descongelas, pero tiene que ser un descongelamiento lento, ¿eh? Lento. Entre 2 a 6 a 8 grados centígrados, aproximadamente el descongelamiento te demora unas 10 horas, ¿eh? Lo que hacemos nosotros es, si queremos fraccionar el crioprecipitado a las 7 de la mañana, que entra el personal, aquí ahora tendrás que ponerlo en la refrigeración a 4 o 5 grados centígrados, más o menos a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Con eso ya llego a las 10 a 12 horas. Si lo pones a las 10 de la noche, como el personal entra a las 7, ya tiene 7 horas más 2, 9 horas hasta que, digamos, se acondicione su ambiente, ya pasaron las 10 a 12 horas, ¿ya? Y de ahí, ¿qué haces? Lo tienes que centrifugar y guardarlo, ¿verdad? Y ahí tenemos los crioprecipitados. ¿Por qué crioprecipitados? Porque son las proteínas que en frío vamos a obtenerlas. Bueno, esa es la parte de cómo se obtiene en el banco de sangre. Acá tenemos, por ejemplo, algunos derivados plasmáticos que ya lo venden comercialmente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos albúmina humana, el octagamo. ¿Qué es mejor, ponerlo esto o ponerle plasma? ¿Qué opinan ustedes? Poner esto de acá, ¿verdad? Es mucho mejor optar por esto, pero el problema, como les digo, es el costo, es el precio de estos ¿Cuánto cuesta, profe, más o menos? No, pero normalmente el CIS, por ejemplo, en los hospitales no cubre. Entonces, si le mandan a comprar al paciente, el paciente dice no tiene plata. ¿Y cuánto está aproximadamente? Ahí busquen en Google para saber cuánto está. Albúmina humana, sí. Por ejemplo, pones albúmina humana Baxter. No sé cuánto estará, pero sé que es caro. Y entonces, ¿qué va a hacer el médico? Te va a pedir plasma fresco, ¿no? ¿Tan caro? Ni idea cuánto está la Al 20% verdad. dice que está 152. 152. No es mucho. No, albúmina, la de Baxter, ¿o qué hablas tú del albúmina? Me estás hablando de albúmina para banco. No, este de acá, pon octagamo. ¿Tan caro? No sé cuánto estará, pero bueno, el plasma es más barato, pues ¿cuánto cobramos nosotros por plasma? Creo que 10 soles. Ahí tienen. Pero si tienen plata y le van a poner plasma, cómprense lo mejor, ¿no? Se Pero puede. de repente es caro por las dosis que le dan al paciente. Sí, puede ser, pero al final todo medicamento es caro, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos plata de bolsillo para estar pagando ahí, ¿no? No solamente es una situación de comprar un medicamento, nos pide una infinidad de cosas. El CIS cubre, pero el CIS no te cubre todos los medicamentos, lamentablemente, ¿no? Entonces, la transfusión que queremos es ponerle pues, los factores de población, ¿no? Albúmina, por ejemplo, lo que hemos visto. Ahora, la albúmina humana va... ¿Para qué sirve la albúmina? ¿Recuerda? ¿Para qué usamos albúmina? Una proteína. La albúmina era para poder contrarrestar el... No, la pregunta es un poco más bioquímica. ¿Cuál es la función de la albúmina?
Presión oncótica. ¿Ya? La albúmina genera presión oncótica. ¿Qué significa esto? Que va a mantener más volumen de sangre, de plasma en todo caso, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un problema de hipotensión, ¿qué vas a colocarle? Vas a colocarle albúmina. Y la albúmina, como genera presión oncótica, lo que va a hacer es jalar agua al vaso sanguíneo y va a aumentar la presión arterial. Aparte que la albúmina, no solamente como función oncótica y para que mantenga el volumen de la sangre, sino también sirve como una proteína transportadora de un montón de elementos en la sangre, ¿no? Por ejemplo, bilirrubina o algún tipo de medicamento que estamos tomando. Entonces la albúmina humana restaura y mantiene el volumen de sangre en circulación. Eso se llama presión oncótica. Y se usa bastante, ¿te das cuenta? Cómo ha ido creciendo el uso de albúmina, ¿no? Entonces vamos a ver aquí más derivados del plasma humano. Tenemos antitrombina, complejo protrombótico, el factor 8 también. El factor 8 se usa para hemofilia, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema de los hemofílicos? ¿En qué órgano se ve más afectado un hemofílico? ¿Los riñones? No tanto. Acá, en las articulaciones, ¿ya? Las articulaciones. Entonces un paciente hemofílico empieza a tener hemorragias acá en las articulaciones, se hincha, ¿verdad? Y no pueden caminar, o sea, se mejora su calidad de vida. Entonces, ¿qué se les da a ellos? Factor 8. Está prohibido darle esto, algún tipo de hemocomponente, ¿ah? No sé si han visto, hace unos meses salió una noticia que en el seguro no les están dando las... O sea, este de acá, a un paciente hemofílico le tienes que dar 3 dosis por semana durante toda su vida. ¿Ya? 3 veces por semana. ¿Y qué pasaba? Que en el seguro no habían comprado este medicamento. Y les estaban dando 2 dosis por semana. Porque se supone que al tener menos cantidad tenían que distribuir adecuadamente. Entonces, vamos a darle menos dosis, ¿no? Pero salió la noticia que las personas hemofílicas estaban protestando, ¿no? ¿Y cuál es el problema de ellas? Que cuando ocurre hemorragia, ocurre aquí en las articulaciones de la rodilla. Y eso se hincha y ellos ya no pueden caminar. O sea, sí, se dificulta mucho el movimiento, ¿no? ¿Y se puede usar crioprecipitado? Sí, pero está prohibido para pacientes hemofílicos usar hemocomponentes. ¿Ya? Tienen que ser un factor 8 de extrema calidad, que está de acá. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué? Son 3 veces por semana que tienes que ponerle... La sensibilización. Claro, Solamente eso nomás. claro, el plasma. O sea, ¿qué pasa con el plasma? ¿Cuál es el gran problema de ponerle plasma? ¿Cuál sería el inconveniente de ponerle plasma a una persona de manera continua? ¿Qué tiene el plasma? Ya, aparte de proteínas, tiene anticuerpos, ¿verdad? ¿Y qué podría ocasionar? Se llaman problemas de problemas de inmunomodulación. ¿Qué significa un problema de inmunomodulación? Significa que va a haber una respuesta inmune de la persona que está recepcionando, ya sea con algún componente que está recibiendo constantemente, o que la respuesta inmune sea del donante a través del hemocomponente hacia el receptor del paciente. O sea, hay un cambio de la respuesta inmune, ya sea de parte del paciente o ya sea porque el paciente recibe la respuesta inmune del hemocomponente de la persona que está donando. Por ejemplo, ¿por qué se bota plasmas de mujeres que hayan tenido varias gestaciones? Porque tienen una alta probabilidad de generar anticuerpos. ¿Y qué tipo de anticuerpos? Por ejemplo, para los HLA, los antígenos leucocitarios humanos, incluso anticuerpos antineutrófilos. ¿Ya? Entonces, si tú eres una persona que va a recibir, ya sabes que tienes que recibir constantemente un hemocomponente en general,
Pues si habiendo un tipo de medicación comercial que te da purito, te da con controles de calidad, tú como paciente, ¿qué esperarías? Claro, eso, porque es menos riesgoso. Es menos riesgoso, ¿no? Acá está puro el factor 8, ¿ah? Ya digamos, en un extremo, en un sitio donde no hay ese tipo de medicamentos, podría ser. Pero en Lima está bien difícil, ¿no? Entonces, lo que se quiere es ir poco a poco en el país y ya a usar medicamentos derivados de plasma. ¿Y cómo tenemos esto? Ah? ¿Saben cómo hacían antes, hace unos años? Se compraban los plasmas de los donantes. Se compraban, todos los plasmas de los donantes se compraban. Y de ahí, a través de un proceso industrial, sacaban cada uno de las proteínas de la coagulación. ¿Ya? Las purificaban, y las separaban y las juntaban. Pero ahora ya no. Ahora, ¿cómo usan? Tecnología recombinante. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que esto es una proteína, ¿verdad? ¿Sí? Sabes que esta proteína es generada por un gen. Hay un gen que va a generar esta proteína. Entonces, ¿qué haces? Sacas el gen, sabes la secuencia del gen, y ¿a quién se lo introduces? A una bacteria, ¿no? Entonces la bacteria empieza a producir la proteína. Como la insulina en las bacterias. Claro, eso se llama recombinante. Eso se llama recombinación. Entonces, ahora ya ni siquiera el riesgo se va reduciendo siempre y cuando tú compres el factor de coagulación recombinante. ¿Ya? Entonces, ¿qué posibilidad tienes de que se te transmita algún agente infeccioso por ese método? Cero. Porque estás poniendo el gen, estás poniendo una bacteria, la bacteria se reproduce y de ahí sacas la proteína. Entonces, este tipo de medicamentos derivados del plasma humano o a través de ingeniería genética ya se usan para tratamientos como la hemofilia, enfermedades inmunitarias o trastornos muy graves, ¿no? Entonces se espera pues que en el futuro próximo el Perú también llegue ya a ese nivel que ya estemos usando plasma, pues, ¿no? Pero si tú quieres subir la presión de una persona, sí, es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de un shock hipovolémico. Si hay un caso de shock hipovolémico, sí le tienes que poner plasma. Pues, digamos, es mejor que darle a una solución cristalóide. Entonces la idea es que poco a poco nosotros, a través de las regulaciones, obtengamos ese tipo de medicación. Veamos cómo estamos respecto a otros países del mundo, ¿no? Esto de acá es Estados Unidos y digamos esto ya es Europa, otros países fuera de América, ¿no? ¿Quiénes tienen plantas de hemoderivados para generar ese tipo de fracciones de las proteínas? Hasta Chile tiene a partir de los años 90. Perú todavía no. Paraguay son países de la región que industrializan en todo caso los plasmas para generar esos derivados plasmáticos. Estas son las fábricas, por ejemplo, de derivados plasmáticos. Incluso hubo un problema, me recuerdo yo, cuando vi esa noticia de los hemofílicos. Habían comprado a una empresa que su fábrica de producción de factor 8 los habían sancionado porque les ponían aditivos como por ejemplo la yema del huevo, ¿ya? Para darle ese colorcito medio amarillo, ¿no? Todo fue una noticia, me acuerdo de ese tema de los pacientes con hemofilia. Bien. Ahora, ¿qué cosa es BPM? ¿Han llevado gestión o algo así? Buenas prácticas de manufactura.
En general, en los bancos de sangre debemos tener muy en consideración las buenas prácticas de manufactura porque todos los procedimientos en los bancos de sangre, en los fraccionamientos, deben ser como que se estuviera fabricando un medicamento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Hay que tratar de mantener el tema de la bioseguridad de manera correcta. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes el TRALI? La lesión pulmonar aguda debido a transfusión. El TRALI es debido a que se genera principalmente a las transfusiones de plasma. No se ve, profesor. ¿Ah? Sí, de verdad. Este de acá. Tranquila. Son reacciones adversas a la transfusión. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque las transfusiones adversas debido a que tú le pongas una sangre con un agente infeccioso hemotransmisible es bien reducido, ¿no? Es una posibilidad bien escasa. Y que tú le pongas una sangre a un paciente donde generes una reacción hemolítica también es escasa, ¿verdad? O que tengas enfermedades hemolíticas de recién nacido con bastante frecuencia, ya no ocurre mucho porque tú detectas a una mujer RH negativo y le vas a poner el RO, ¿verdad? Le vas a poner la vacuna. No tendría sentido no ponerle. Entonces, eso de acá se ha reducido sensiblemente en las reacciones de en los tratamientos a los pacientes. Pero han aparecido algunos de ellos que son de interés. Por ejemplo, este de acá. TRALI viene de Transfuse Related Acute Lung Injury. Es una lesión aguda de pulmón, debido a transfusión de hemocomponentes. Ya, así conoces, TRALI se llama. Todo el mundo dice TRALI. Es más corto. Ajá, pero ya sabes qué significa TRALI, ¿verdad? Es un acrónimo de lesión aguda de pulmón relacionada a transfusión. ¿Crómigo? Aguda, lesión aguda de pulmón relacionada a transfusión. Es una de las complicaciones más frecuentes que se presentan en la transfusión. Y esto se presenta se han calculado incluso la presentación. Después de la transfusión, entre las 4 a 8 horas después de la transfusión. Más o menos es así, ¿no? 4 a 8 horas post transfusión, el paciente viene a tener lo que se llama un problema de respiración, porque el pulmón, ¿qué le va a pasar? Se edematiza, va a ocurrir edema de pulmón y el paciente va a empezar a tener dificultades respiratorias. ¿A eso cómo le llaman? Disnea. ¿No? Empieza a tener disnea, empieza a tener problemas. Cuando tú tienes disneas vas a tener problemas a nivel de los tejidos, generando hipoperfusión. Cuando hay hipoperfusión en los tejidos no está llegando la cantidad suficiente de oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Va a ocurrir una lesión a nivel de los tejidos y por lo tanto puede haber poco a poco una falla orgánica, ¿sí? Los tejidos, como no les está llegando oxígeno, empiezan a morirse. Claro, empiezan a morir. Se puede fallecer entonces. Claro, hay casos de fallecimiento de esto de acá.
Pero, digamos, en los tralis hay varios tipos de tralis. Hay los tralis moderados y los tralis severos. Por ejemplo, si tú eres una persona que no tiene ningún factor de riesgo, digamos, entras porque se necesitó que te colocaran plasma porque sufriste un accidente. No es una persona sana, pero se dio una circunstancia en que se necesitaba, en este caso, ponerte plasma para aumentar el volumen. ¿Puedes hacer tralis? Sí. Es más manejable en esa situación que una persona que se encuentre en unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Creo que era cuando te ponían más plasma de más, creo. Claro, no, eso se llama taco. Ah, claro. Ese es otro. Eso se llama taco. ¿Qué es taco? Pero no producía lo mismo que ustedes le demás. Una comida mexicana. Claro, este de acá, claro. Porque el corazón creo ya Exacto. se cansaba y se depositaba hormonas. Claro, ese se llama sobrecarga. Esta es la sobrecarga. Le decimos taco. Son dos situaciones, pero la principal es la trali. Después viene la sobrecarga, que es taco. También es, obviamente, sobrecarga debido a transfusión. Son dos de las situaciones post-transfusionales más frecuentes. Entonces, taco es sobrecarga. Sobrecarga. Claro, es cuando tú le pones de más. ¿Y trali qué es? Trali es una reacción a nivel del pulmón por una respuesta inmune, básicamente. Oye, como si estuviera rechazando un tejido. Claro, pero más básicamente debido a una respuesta inmune. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tú tienes, por ejemplo, los alvéolos, y acá tienes la sangre, ¿verdad? Normalmente esto ocurre un intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un distrés respiratorio? El caso de COVID, por ejemplo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué las personas tenían poca saturación de oxígeno? Se depositaba moco, creo. Moco o líquido. Ajá. Se hematizaba tu pulmón. ¿Por qué? Porque había una respuesta inmunológica. Se aumentaba interleuquina 6 y generabas una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune, como se llenaba de líquido acá, cuando venía el oxígeno, no podía pasar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no podía haber un intercambio gaseoso y la saturación de oxígeno iba disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una saturación más o menos de 90 a 100. Pero tú, ¿cómo haces para meter oxígeno acá? Tienes que empujar el oxígeno. ¿Y qué le das? Oxígeno, ¿verdad? Y si tienes más moco por el proceso inflamatorio, llegas hasta meter un oxígeno al 100%, ¿verdad? Le metes, cuando entubas, y le metes presión de oxígeno y haces que el paciente pueda vivir hasta que esto se desinflame, ¿sí? Por eso le ponías corticoides, ¿no? Le ponías bolos de corticoides, prednisolona, por ejemplo, y le metías oxígeno. Y el paciente solito tenía que ir poco a poco desinflamando esto, y cuando iba desinflamando iba entrando oxígeno, hasta que cuando estaba completamente desinflamado podía ya salir de la situación, ¿sí? Entonces, esta situación llevémoslo a esto de acá, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás sanito acá en tu pulmón, pero ¿qué pasa? Que por las transfusiones, la mayor transfusión, incluso en una transfusión, hay también probabilidades de que se pueden entrar citoquinas o no. A eso se llama inmunomodulación. En el plasma, ¿qué tiene? Tiene interleuquinas. Tú mides interleuquinas, mides citoquinas, mides anticuerpos ante algo en el plasma. No, lo único que tú puedes hacer es hacer una prueba de compatibilidad. Pero haces una prueba de compatibilidad entre un anticuerpo contra un antígeno que está en la membrana del glóbulo rojo, que te puede generar hemólisis, ¿verdad? Pero en el plasma no puede haber anticuerpos contra estas cosas. Claro. ¿Puede haber citoquinas? ¿Puede haber citoquinas proinflamatorias que la persona está sana pero queda en su plasma? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que justamente al ponerle ese plasma vas a generar acá un proceso inflamatorio, ¿sí? Y el paciente, todo esto se va llenando de agua, de líquido, ¿no? De líquido inflamatorio.
lo mismo que les expliqué, el oxígeno no va a poder entrar, Ahora sí. ¿no? A eso se llama lesión aguda, porque esto ocurre por la transfusión, no es crónico, ocurre en ese momento, ¿sí? Aguda del pulmón debido a la transfusión, principalmente ¿de qué? De plasma. Por eso es que se prefiere no usar plasma ya, por eso se prefiere usar plasma derivados, ¿no? Ya ni siquiera plasma derivados del plasma mismo de las personas, Claro, lo evitas. sino que sean recombinantes. Ya te evitas incluso, lo que pasa es que los plasmas siguen siendo humanos, pero que tú no vas a usar plasmas de un paciente que tenga un agente infeccioso, ¿verdad? ¿Sigue habiendo factores de riesgo asociados a ellos? Sí, pero en un recombinante no hay ningún factor de riesgo porque es algo sintético. Ya, esto es una causa de trágico. Ahora, eso es una persona sana, pero hay otra situación de una persona que está ya en una situación con una enfermedad, pacientes que están hospitalizados. Y eso es peor. Entonces, a esta persona le va a dar leve, ¿verdad? Te vas a tener un poco de problema respiratorio, pero te va a pasar. Incluso sin medicación te puede pasar, porque tu sistema inmune poco a poco se va regulando. Pero ¿qué pasa en un paciente que está en las unidades de cuidados intensivos? Y esto tiene la teoría de los dos golpes, le dicen, ¿no? De los dos hits. Hay una teoría de los dos hits, o dos golpes, o dos procesos. El primer proceso es que este paciente no tiene nada, ok, pero ¿qué pasa cuando un paciente está hospitalizado y está por una enfermedad? Porque que está hospitalizado, no, pues imagínense cómo está. Ellos tienen, el primer hit sería que el paciente tenga disfunción endotelial. Entonces, ¿qué significa que una persona tenga disfunción endotelial? Que el vaso sanguíneo se ha permeabilizado. O sea, esto de acá, este vaso sanguíneo, de esta situación inicial, no estaba permeabilizado, simplemente está completamente entero. Pero la reacción inmune ocurre, ¿sí? Pasan los anticuerpos, qué sé yo. Pero cuando hay una disfunción endotelial, el vaso sanguíneo se permeabiliza. Incluso antes que le pongas tú el plasma, ya está permeabilizado. Quiere decir que acá hay huecos, ¿sí? Ya ocurrió el primer hit. Ahora, el segundo hit, ¿cuál sería? Que justamente al momento de hacer la transfusión le está exponiendo agentes inmunomoduladores, que va, acá mismo ya tiene problemas respiratorios, pero si tú le pones todavía más complicación, esto se va a complicar mucho más, ¿verdad? Entonces son las causas de los traumas. Eso sería negligencia médica. No, es que tú no sabes cómo va a reaccionar el paciente. Tú necesitas, el paciente que está hospitalizado en la UCI, ¿cómo está? Muchos de ellos tienen esto. Hipovolemia. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pones? ¿Le vas a poner solamente solución salina? No, porque tú no le puedes llenar de agua a la sangre, necesitas albúmina. ¿Sí? ¿Y dónde vas a conseguir albúmina? En el plasma. Pero tú vas a comprar tu caja de albúmina y te vas a tener ahí cuando llegas a la UCI, ¿verdad? Y te van a poner la albúmina nada más. ¿Sí? Que es una situación ideal. Cosa que no sucede acá en el país. Acá seamos sinceros, en el país, nosotros en el Perú nos ponen plasma fresco. Te van a pedir plasma fresco. Entonces, esto de acá tiene varios factores de riesgo. Por eso, como dicen acá, la mejor transfusión es la que no se realiza. Sí, hay bastante riesgo. Claro. Esto es un tema, puede que le veas. Y el otro es el taco. Que es una comida mexicana. Es una comida mexicana. Está bueno, ¿no? Qué rico. Qué rico. ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde? Taco Bell. Chile. ¿Existe Taco Bell? Chile. ¿Existe todavía? Yo no, ¿no? Sí, hay Taco Bell, pero aquí no. Chile, ¿Dónde no he visto? El otro es taco. Esto es la sobrecarga
debido a relacionada transfusión. Ya, esto sucede cuando se ponen o componentes que no son necesarios, en el sentido de que si el paciente está normovolémico, ¿cuál sería la necesidad de aumentarle más líquido al paciente? No, tampoco. Si el paciente tiene una hemoglobina de 8, por ejemplo, ¿no? Y que no está en una situación de emergencia y que esté en riesgo su vida, ¿por qué no esperas y simplemente le das un tratamiento que te va a demorar un poco más de tiempo, pero que va a subir su hemoglobina, ¿verdad? Incluso puedes darle hierro sérico, si es que se te complica más y quieres subirle su hemoglobina, ¿verdad? Porque tiene una deficiencia de hierro, probablemente. Entonces no es necesario sobrecargar, porque nosotros tenemos un volumen de sangre. Entonces, por unidad, ¿cuánto le estás poniendo? Le estás poniendo aproximadamente 200 a 250 centímetros cúbicos de sangre. Auméntale el volumen que tienes al volumen que le estás poniendo, ¿no? Entonces esto sucede eso de acá. Veamos. Nosotros tenemos el corazón. Bueno, el corazón de Silvia es más o menos así, ¿verdad? ¿Sí? Así tiene mi corazón, profesor. ¿No es un corazón así? No tiene. No tiene corazón. Es redondo. Así vas a terminar todo muy bien. Tenemos esta parte, es la parte izquierda y esta es la parte derecha, ¿verdad? Nosotros tenemos la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es la que distribuye todo, ¿verdad? Para que, ¿cuánto de sangre bota por minuto el corazón? A eso se llama gasto cardíaco. 5 litros por minuto, ¿verdad? Eso es lo que hace el corazón. Para generar este gasto cardíaco de 5 litros por minuto tiene que latir con una frecuencia aproximadamente entre 70 a 100 latidos por minuto. Y con estos cantidad de latidos y con este gasto cardíaco llega oxígeno hasta la última célula de tu cuerpo. A tu célula no le va a faltar oxígeno. Veamos. Pero nosotros tenemos un tema de retorno sanguíneo, ¿verdad? El corazón bota sangre, pero la sangre nuevamente retorna al corazón, ¿sí? A través de las venas cavas. ¿Sí? Llega por acá, ¿y a dónde lo envía? Cuando llega al ventrículo derecho. O sea, estamos hablando de las venas, del retorno. El retorno venoso se llama eso. ¿Sí? A los pulmones, exacto. El retorno venoso. ¿Sí? O sea, el corazón se entiende acá de fisiología, ¿verdad? Bota sangre, se intercambia y se vuelven venas. Y se generan dos venas grandes, la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿verdad? Que llegan a la aurícula derecha y de ahí lo pasa al ventrículo derecho. A eso se llama retorno venoso, que es el mismo volumen que tiene lo que el corazón bota por el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Para que se mantenga en equilibrio. De aquí a donde lo envía a nuestros pulmones, para que exista el intercambio gaseoso y de los pulmones lo envía nuevamente ya como sangre oxigenada a la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo y se genera todo el ciclo de circulación sanguínea. Pero esto funciona con ¿cuánta sangre tenemos nosotros? 5 litros en promedio, ¿no? Más o menos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros a esta persona que tiene 5 litros en promedio le ponemos 3 unidades de sangre? Estamos aumentando aproximadamente casi 1 litro. O sea, estamos haciendo mayor sobrecarga sanguínea. Vamos aumentando más 1 litro más. Pero el corazón solamente necesita esto para que pueda oxigenar todas tus células. No necesita más, con una cierta presión. Entonces estás generando una sobrecarga. Estás dándole mucho. ¿Y qué va a pasar con el corazón? El corazón empieza a latir con más frecuencia porque tiene mucho más volumen sanguíneo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empieza a latir con más frecuencia. ¿Y qué le genera? Va a llegar un momento, le va a generar
insuficiencia cardíaca. El corazón no puede con tanto volumen. Es como que el cañito, tú lo abres y le metes más volumen, se va a desbordar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Como no puede botar los 6 litros, porque se vuelve insuficiente, por más que trate de latir más, no te puede latir más porque te va a dar taquicardia. Y si te va a dar taquicardia, te va a dar un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aguantar el líquido que llega al corazón, ¿verdad? Y lo que sucede es que, ¿a dónde se va? Hacia el pulmón. Y eso se llama, le dicen, encharcamiento pulmonar. También genera edema pulmonar por sobrecarga. ¿Ya? Son situaciones diferentes, ¿se entiende, no? El otro es una respuesta inflamatoria y esta es una respuesta hemodinámica. Hay más volumen sanguíneo y se sobrecarga. Ajá. A eso le llaman taco. Uno es, y claro, ya, el trali es por pulmón y el taco es por corazón. Por corazón. Insuficiencia cardíaca y el otro es porque los alvéolos se llenaron de agua. Sí, sí, ajá, un proceso inflamatorio. Entonces, entonces, ¿qué queremos nosotros? Seguridad transfusional, ¿verdad? Ese es parte de... El objetivo del banco de sangre son dos objetivos. Uno, que sea sangre segura. ¿Ya? Eso es lo principal. Todo el proceso que nosotros realizamos en el banco de sangre desde que seleccionamos al donante es tener sangre segura. Y el otro, tener predisposición de los hemocomponentes en la cantidad y en la necesidad del paciente que en ese momento necesita. Esos son los objetivos, por eso trabajamos nosotros en el banco de sangre. Entonces la idea es que poco a poco nosotros en el Perú vayamos evolucionando también y tratar de evitar el uso de hemocomponentes por cura, pues, ¿no? Y por lo tanto existen los mecanismos de hemovigilancia. La hemovigilancia es, digamos, como una especie de organización a nivel de las establecimientos de salud en el cual supervisan o deberían supervisar si se cumplen todos los requerimientos, primero para que el banco de sangre dé sangre segura y oportuna, ¿de acuerdo? Según la ley. Y que no solamente eso, sino que los médicos, porque ellos son los responsables de la atención al paciente y son los que indican qué cosa ponerle, utilicen adecuadamente lo que nosotros les proponemos, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo se llama hemovigilancia. Y profesor, cada hospital tiene su Todos. sistema de hemovigilancia. Todos por ley están obligados a tener su comité. O es una general que ve todos los hospitales. No. La ley dice que cada establecimiento de salud, incluidos privados y públicos, tengan su comité de hemovigilancia. ¿Y quién los conforma? El director del hospital o del centro de atención, el jefe de banco de sangre y cada uno de los jefes de los departamentos, ¿ya? Incluso el jefe de enfermería, porque ¿qué hacen los enfermeros? Los enfermeros son los que ponen el medicamento, ¿verdad? ¿Sí? El médico es el que solicita y calcula qué se le tiene que curar al paciente de acuerdo a su necesidad. Es el que te va a pedir sangre, plasma o crioprecipitados o plaquetas. Él es el único que puede solicitarlo, pero él no pone los hemocomponentes. La que pone es la enfermera, y la enfermera es que cuando te pone el medicamento es la que te tiene que supervisar primero tus signos vitales, ¿verdad? Y si haces alguna reacción debido a la transfusión. El médico no está viendo ahí, oye, le están poniendo la sangre. No, lo hace la enfermera. ¿Y quién es la primera que se tiene que darse cuenta de que ha habido una reacción transfusional, que el paciente tiene fiebre? Porque tú, antes de ponerle sangre, te miden la temperatura, te miden la presión, te miden cómo está tu respiración, cómo está tu ritmo cardíaco, cómo está tu pulso, cómo está tu presión, ¿verdad? Entonces se supone que cuando una persona recibe un tratamiento médico, la enfermera te monitoriza tus funciones vitales. Cada cierto tiempo va vigilando si eso que tú empezaste es igual o cambió, ¿verdad? Si antes de la transfusión te ve que tu temperatura es 37 grados centígrados y que después de las 30 minutos de transfusión ya tu temperatura no es a 37, sino 37.5 a 8, estás haciendo una reacción, pues, ¿no? Debido a la transfusión. Entonces ella también es parte de los comités de hemovigilancia. Porque ellos tienen que avisar que hay una reacción transfusional. Y cuando ocurre una reacción transfusional, el protocolo es que se para la transfusión.
y la sangre que está colocándose o el hemocomponente que se está colocando al paciente se tiene que como poner así como en reserva, ¿no? Tiene que ser devuelta a los bancos de sangre para hacer una investigación. ¿Sí? Pero estamos en el país y eso muchas veces se les pasa, ¿no? No se informa. Entonces hay bastante realmente que trabajar en el Perú. Pero en fin, hay que conocer que estos son mecanismos que se realizan en los hospitales y particularmente en los temas que tienen que ver con las transfusiones, ¿no? Entonces, la hemovigilancia es un conjunto de procedimientos de vigilancia que abarca toda la cadena transfusional, desde la donación y el procesamiento de la sangre hasta que se le transfunda al paciente y se evalúe si es que ha habido algún tipo de reacción transfusión. Incluso las reacciones transfusionales no solamente se dan al momento de la transfusión, que se puede dar cuenta la enfermera, ¿no? Incluso hay reacciones transfusionales que se pueden dar incluso cuando el paciente salió del centro de atención de salud. Son las llamadas reacciones transfusionales tardías, ¿no? Y eso también tiene que notificarse. Entonces comprende el seguimiento, la notificación, la investigación y el análisis de los eventos adversos asociados a la donación, el procesamiento y la transfusión de sangre. Entonces la idea es que estos comités eviten en lo máximo de lo posible cualquier reacción o efecto adverso relacionada a la transfusión. A veces se cuestiona las solicitudes médicas. Te llega la solicitud y te dices, oye, pero ¿por qué has pedido esto? ¿No? Tiene que haber un argumento por qué pides. Porque si ustedes, bueno, no sé si en su internado se van a dar cuenta, los que atienden muchas veces a los pacientes ni siquiera son los residentes, son los internos. ¿Y a quiénes piden que llenen las solicitudes? A los internos, ¿no? El asistente se lo deja al residente, ¿verdad? Es más o menos así como es la cadena. Hay un médico asistente que es el encargado en ese caso de la sala, pero el médico asistente tiene residentes. En promedio hay 3 residentes, el R3, el R2 y el R1. Y después del R1 está el interno de medicina. El R1 es un médico que salió post-internado. Entonces el asistente a veces está operando, está muy ocupado. Se lo deja al R3, ¿verdad? Que es el jefe de residentes, que es el residente del tercer año, que está ya rotando el tercer año y ya está acabando su residencia para ser especialista. Pero el R2, el R3 confía en el R2. Oye, cualquier cosa pásame la voz, ¿verdad? Y el R2 en quién confía? En el R1. Y en el R1 le manda al interno. Le dice, oye, haz las solicitudes, entonces las atenciones normalmente de los pacientes se dan entre el interno y el residente 1. ¿Ya? Muchas veces ellos recién están en proceso de aprendizaje. El R1 casi está como el interno, ¿eh? Está recién aprendiendo, está viendo pacientes constantemente y ese aprendizaje, se entiende, ¿no? Pero es ahí donde muchas veces ocurren solicitudes donde no se necesitan, ¿no? Y puestas de sangre cuando no es necesario colocarlo. Entonces, todo eso lo ve el comité de hemovigilancia. Entonces ellos están en la capacidad de tomar aquellas medidas que puedan prevenir la presentación o la recurrencia de estos eventos que hemos hablado nosotros, ¿verdad? ¿Y sucede? La verdad, desconozco. No sé si hay alguna estadística de esto. De que sucede, sucede. De eso sí está totalmente claro. Pero el problema es que no tenemos ninguna evidencia, ninguna estadística si a quién se le ha presentado. Entonces, ahí falta trabajar bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la hemovigilancia? Mejorar la calidad de la atención. Como les digo, va desde el primer punto de la atención al posible donante hasta la evaluación de alguna reacción adversa del paciente. O sea, ve toda la cadena transfusional. Eso, de hecho, que nos va a dar seguridad de atención al paciente, que no le causemos ningún daño, ¿no? La idea es que todo lo contrario, que lo que nosotros le coloquemos lo sane, lo recupere, pero sin generar ningún efecto adverso en su salud. Entonces, con eso
con este comité podemos conocer las reacciones, las complicaciones, establecer sistemas de alerta, en fin. Entonces cubre todas las actividades de la cadena transfusional. Bueno, biovigilancia también es otro término. Ahí estamos hablando nosotros ya de tejidos, ¿no? Bueno, la puesta de sangre también a veces lo consideran como un trasplante de tejido, ¿no? La sangre al fin y al cabo es un tejido especializado, es un tejido líquido, ¿no? Entonces la idea es que ustedes ya hicieron esto de acá, hacer promoción, la donación voluntaria. Sí. Claro, lo hicieron muy bien. Y que todos en general tengamos acceso a este tipo de trasplante, llamándolo, bueno, en este caso donación de sangre, ¿no? Incluso el organismo que ve la rectoría en los bancos de sangre es una unidad del Ministerio de Salud que tiene que ver con trasplante de órganos, ¿no? Se llama así, unidad de trasplante de órganos, y ahí está puesto los bancos de sangre. Los bancos de sangre, ¿no? CONAEMA es el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre. Para lo que se llama el DIBAN, la Dirección de Bancos de Sangre, y arriba de la DIBAN está la unidad de trasplante de órganos y sangre, ¿no? O sea, están junto con lo que es donación de órganos y tejidos. Es una sola unidad. Incluso PRONAEVAS, que es lo que hace PRONAEVAS, no tiene mucho poder de rectoría. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere rectoría? De que genere normas, ¿no? Simplemente el PRONAEVAS ha quedado en supervisar bancos de sangre. O sea, en supervisión y autorización. O sea, te supervisan y te dicen, bueno, ya tú sí funcionas como banco de sangre tipo 1, tipo 2, y te da una autorización. Pero no tiene ya el nivel de rectoría, ¿no? Bueno, y los reportes que hacen la vigilancia, ya hemos visto nosotros llevar todo el proceso. La idea de los bancos de sangre, no, si van a trabajar en los bancos de sangre, y siempre nos recalcan nuestros jefes, que toda actividad se supervisa no por un tema de generar un acto punitivo, ¿verdad? Tú eres culpable y te vamos a sacar del banco de sangre. No funciona así. Más es para que se pueda aprender del error y que ese error no se vuelva a cometer, porque se pone en riesgo la vida de otra persona, ¿verdad? Y una cosa es que tú seas repetitivo en el error, es que no hayas internalizado que tienes que corregir ciertas situaciones. A eso ya se llama acto negligente, ¿no? Entonces, los bancos de sangre uno no se puede permitir actos muy negligentes, digamos, porque un error puede ser muy fatal, ¿no? Reportes, por ejemplo, el SHOT, que es un reporte británico, que SHOT significa SHOT, no, pero en este caso es esto, reacciones adversas de la transfusión, ¿no? Es una unidad británica que hace reportes anuales de cuántos efectos adversos de todo tipo se ha presentado en Inglaterra. De hecho que ellos están mejor organizados que nosotros, ¿no? Porque este es el mundo, profesor. Primer mundista. Son primermundistas. ¿Nosotros qué somos? Decimomundista. Entonces, en este informe SHOT habla sobre la hemovigilancia en Inglaterra, por el Reino Unido, ¿no? Que el SHOT nos reporta efectos adversos, algunas medidas correctivas y preventivas, ¿no?
están muy bien organizados. Por ejemplo, los miembros del grupo de trabajo de expertos de SHOT revisan cada uno de los casos, evalúan la imputabilidad y aceptan los casos y bueno, dan el tema de mejoras, ¿no? Entonces, identificar los riesgos de seguridad y desarrollar medidas adecuadas para la reducción de riesgos de la manera más eficaz. Y hacer el monitoreo de la implementación de las recomendaciones. Tampoco lo dejan haciendo nada más como, ya pues se recomendó y hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, donar es importante, pero la idea es no generar daño y colocarle la sangre, ¿no? Y bueno, los conceptos de calidad del Banco Central es muy importante. Nosotros trabajamos bajo sistemas de gestión de calidad. Cumplimos lo que nos dicen los reglamentos y las normas. Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un producto que permite apreciarlo como igual o mejor o peor que los restantes de su especie. En este caso, nuestra sangre o la sangre que nosotros usamos tiene que pasar por estrictas situaciones de calidad. Por ejemplo, ¿cómo haríamos nosotros el control de calidad? ¿Qué nos interesaría saber si quiero hacer el control de calidad de plaquetas, por ejemplo? ¿Qué aspectos yo evaluaría para saber que esa plaqueta o ese concentrado de plaquetas que yo voy a usar va a ser o está siendo correcto en la situación de mejora del paciente? ¿Qué características evaluaría, por ejemplo? Primero creo que sería la bolsa, La bolsa si está bien, ya si está todo encerrado, sistema cerrado. Después sería la cantidad de plaquetas que podría tener el concentrador de plaquetas, ¿verdad? Y otro es que se le hace lo que son los cultivos para saber si se han metido bacterias, ¿verdad? Entonces se coge un porcentaje de plaquetas, casi siempre están entre el 4 o 5% de plaquetas de la cantidad que se obtienen mensualmente, se cogen aleatoriamente y se hacen justamente esos procedimientos, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ah? Igual sucede con el plasma y con el crioprecipitado, ¿no? Por ejemplo, para el crioprecipitado nos interesaría saber medir, por ejemplo, el fibrinógeno. ¿Cuánto de fibrinógeno? Si mi fibrinógeno está en 100 miligramos en la bolsita de crioprecipitado, ¿pasó o no pasó el control de calidad? No, ¿verdad? Porque ¿cuánto tendría que tener? No. De 200 a 400 lo que tenemos nosotros en la sangre. O sea, 200 a 400 miligramos por decilitro de plasma, de sangre. ¿Sí? Pero digamos, si yo tengo en la bolsa de crioprecipitado, al evaluar su control de calidad y le sale 100 miligramos en la bolsita de fibrinógeno, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? ¿Pasó el control de calidad o no pasó el control de calidad? Porque la cantidad de crioprecipitado debe ser mayor de 150 miligramos por cada bolsita, ¿verdad? Porque la idea es aumentarle el fibrinógeno, no que se mantenga igual. Porque el paciente va a seguir sangrándose y que lo mantenga igual. No, tiene que tener más de 150. No puede ser menor. Más de 150 miligramos, ¿no? El punto de corte sería así, 150. Entonces, la calidad de salud es que nosotros atendamos la situación de enfermedad del paciente, ¿verdad? Que el paciente se sienta bien atendido y que le demos todo lo necesario para que se pueda recuperar. O sea, satisfacemos su necesidad. O sea, nadie quiere llegar a un hospital y que no te digan qué tienes y que no den ningún tratamiento, porque eso no sería una muy buena atención, ¿no? Entonces, algunos criterios de calidad. Tenemos el control de calidad. Por ejemplo, en inmunoserología, que es el área donde nosotros hacemos la detección de los anticuerpos frente a agentes infecciosos, ¿qué tipo de control de calidad tenemos que realizar obligatoriamente? Al abrir una bolota. Ya es parte del criterio de calidad. Por ejemplo, los controles de calidad internos y los controles de calidad externos, ¿verdad? Eso es obligatorio, ¿verdad? Control de calidad interno, ¿qué te mide?
¿Qué mide el control de calidad interno? Precisión. Precisión. ¿Qué tan preciso es? ¿Y el control de calidad externo qué te mide? Veracidad. Y el error total te mide qué tan exacto es tu resultado. Esos son criterios de calidad que uno maneja cuando evalúa todo esto, ¿no? Tu resultado tiene que ser preciso, tiene que ser veraz y tiene que ser exacto. Ahora, esos son los criterios de calidad o los controles de calidad. ¿Eso qué asegura? Me da la garantía de que yo estoy trabajando correctamente. O sea, eso le da, te genera, primero, que las personas que utilizan los resultados confíen en ti. ¿Ya? Eso se llama confiabilidad. Y eso está enmarcado en un sistema de gestión de calidad de manera obligatoria. Pero el sistema de gestión de calidad que se usa es la ISO 9001, ¿ya? Que es todos los laboratorios, incluidos los laboratorios de sangre, utilizan como sistema de gestión de calidad. Pero el sistema de gestión de calidad no trabaja solito, tiene que ser gestionado. Y para eso necesitamos que nuestros jefes, nuestros administradores, nuestros gestores sean buenos, porque ellos son los que tienen que buscar la manera de proveer todo lo necesario para hacer la calidad, ¿verdad? Si yo quiero hacer, digamos, saber si mi leucorreducción ha sido eficiente, yo voy a coger un paquete globular y necesito contar los leucocitos, ¿verdad? Si hay alguna reducción. Pero si no tengo ni siquiera cámara para contarle el leucocito, ¿qué está fallando? Está fallando la gestión, porque la gestión es el que se encarga de buscar todos los recursos necesarios para que el sistema funcione. Entonces, si se dan cuenta, es una cadena jerárquica, ¿verdad? Ya, tú tienes toda la intención de hacer tu control de calidad, pero si no se preocupan en la parte superior va a ser bien difícil, ¿eh? Y eso sí es riesgoso también para la salud. Entonces nosotros, en general, los que trabajamos en el laboratorio, tenemos que hacer esto de acá, ¿ya? Tanto el control de calidad interno y el control de calidad externo. Pero no solamente eso, sino también tenemos que verificar las especificaciones de calidad de los métodos que nosotros utilizamos para medir. Ahora, por ejemplo, en el laboratorio de inmunoserología, la mayoría de las pruebas son cualitativas, ¿verdad? Te dicen que es positivo o negativo respecto a un determinado marcador. Reactivo, no reactivo, positivo, negativo, es un resultado cualitativo. Pero, ¿qué son las especificaciones que tenemos que verificar? ¿Qué quieren ustedes en el banco de sangre? ¿Ser sensibles o quieren ser específicos? ¿Qué cosa es sensibilidad y qué cosa es especificidad? Una sensibilidad es aquel método que puede detectar a los verdaderos enfermos, ¿verdad? A los verdaderos positivos, ¿sí? Y una especificidad es aquel método que pueda detectar a los verdaderos no enfermos. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener muy buena sensibilidad o muy buena especificidad? No importa si te sale un falso positivo, ¿verdad? Si yo te digo, oye, tú tienes hepatitis C y no lo tienes, es un falso positivo. Estoy perdiendo especificidad. Pero no hay problema, te puedo causar un poco de trauma emocional en ese momento y nada más. No es tan importante. Pero si tú no detectas un verdadero positivo, claro, la sensibilidad en el caso de banco de sangre puede ser un poco mejor que la especificidad en el método que yo estoy utilizando, porque no se me va a escapar ningún positivo. Entonces, la sensibilidad que yo hago en el estudio de la calidad es que tengo que usar métodos que lleguen casi siempre al 100% de sensibilidad. ¿Ya? ¿Y cómo detecto eso? Bueno, ¿ustedes llevan el curso de control de calidad? Sí. ¿Qué es una curva ROC? Una curva ROC. El área bajo la curva. ¿Ah? ¿Lo llevaron? Ya. Se usa un ROC para comparar métodos
si realmente cumple la sensibilidad se usa una curva ROC, se llama eso, ¿no? Que es la curva ROC. Un método es altamente sensible y altamente específico cuando el valor de ROC es 1. Y mientras menos sensible y menos específico sea, el valor de la curva ROC va disminuyendo, así se llama. Bueno, eso se enseña en control de calidad. Ya ustedes cuando lleven su especialidad, me imagino que llevan esos cursos con más detalle. Entonces, no se olviden que en el AMPESAR es muy importante seguir la reglamentación, ¿ya? Profesor, todo es teoría. Teoría, lo pueden leer. No, más práctica, ahorita va. No, o sea, me refiero de puro texto. Texto. Ay, profe. Y ahí lo dejamos entonces para que nos puedan... Pero ¿cuál va a ir el examen? ¿Hasta qué número es? Pasé y nomás para que no. No, esto es de nada más, es lo mismo. Ok. Pero no va a venir. También pues ya de... ¿Y el otro, profe? Estos son los documentos que trabajamos nosotros en el Banco de Sangre del sistema de gestión de calidad, ¿no? Son los llamados, por ejemplo, tenemos manuales de calidad, controles de calidad, control de procesos, procedimientos operativos estándar, manuales de bioseguridad y registros, ¿no? Complejo. Ah, por eso me llegó a tocar la inscripción y quería hacer, millones de años. Sí. Aquí está, así que no me acuerdo. Ya está puesto en el canvas, ¿no? Ya, profe. ¿En qué semana? ¿14? Sí. No, era uno. Cállate. 14 a 13.